tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Luego de casi 40 días, el Ejecutivo levanta estado de excepción en San Juan, Zacatepeques. 2 destacamentos militares se quedarán en el lugar apoyando a los agentes de la Policía Nacional Civil. Fuerzas de seguridad capturan en Petén a uno de los cabecillas de la banda criminal Los Sierra Obando, señalada de cometer múltiples asesinatos. Presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán este 14 de noviembre con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El objetivo es tratar el tema de los niños migrantes no acompañados. Los guatemaltecos se preparan para celebrar el Día de Todos los Santos. Los cementerios comienzan a recibir a personas que llegan a visitar a sus seres queridos. Rusia y Ucrania firman acuerdo para poner fin a la guerra del gas. Rusia se compromete a brindarle el suministro a Ucrania y Ucrania se compromete a pagar los pagos atrasados. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que el gobierno de Guatemala ha anunciado que se levanta el estado de excepción en San Juan, Zacatepeques. Este ha durado unos 40 días luego de la masacre de 11 personas en aquel lugar. Levantar el estado de prevención en el municipio de San Juan, Zacatepeques. El presidente determinó después de 40 días suspender el estado de excepción en el lugar debido a que los pobladores se comprometieron a dialogar y mantener la paz. Las cosas han evolucionado en forma adecuada, de tal manera que los líderes confirmaron su participación. Más que un diálogo, ellos mismos pidieron que se llamara un proceso de paz y desarrollo para las comunidades. Ya identificamos las instituciones que van a participar, pero el proceso se va a llevar a cabo directamente entre los líderes de las comunidades. Ellos mismos pidieron que no estuvieran y que no quieren invitar a comunidades de otras organizaciones que cubren estos temas a nivel nacional, sino que ellos directamente quieren estar presentes y dialogar directamente al inicio con el gobierno. Según el presidente, se quedaron 2 destacamentos militares apoyando a los agentes de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional ya empezó a bajar el contingente que hay en el área. Ahorita los que están se van a quedar, es decir, hay aproximadamente 400 elementos de la Policía Nacional Civil. Ellos permanecen en el lugar. Y el ejército va a reducir aún más. El ejército había empezado casi con 1000 efectivos, luego los empezó a reducir a 600, ahorita hay 400, van a retirar 100 y se van a quedar 2 destacamentos de 150 elementos cada uno en diferentes sectores que pueden responder inmediatamente, están muy cercanos para poder asistir a la Policía Nacional Civil en cualquier situación que se pudiera presentar. El estado de prevención lo estableció el gobierno luego que el 19 de septiembre en la aldea Los Pajoques de San Juan, Zacatepeques, sucediera una masacre que dejó 8 muertos, producto de la oposición a la construcción de la cementera y de un anillo periférico. Sigamos con las noticias. He de contarle que uno de los más importantes líderes de la banda conocida como Los Sierra Obando fue capturado en el departamento del Petén. Este es uno de los hombres más buscados del país. El supuesto cabecilla de la banda de sicarios Los Sierra Obando ha sido capturado. Cristian Haroldo Melgar Velázquez, de 30 años, uno de los presuntos jefes de la banda, fue apresado cuando estaba escondido en una finca en el municipio de San Francisco Petén. Por inteligencia se conocía que se refugiaba desde meses en ese lugar. Cuando la policía llegó, le solicitó su DPI. Este lo entregó y al verificar las autoridades determinaron que era falso.
Al confirmar su identidad, se dieron cuenta que Melgar Velázquez era requerido por el Juzgado B de Mayor Riesgo, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez. A los Sierra Obando se les atribuye al menos 100 asesinatos. Las víctimas eran enterradas en una arenera en Amatitlán. La estructura está conformada por agentes de la Policía Nacional Civil, expolicías y civiles, y funcionaba principalmente en Amatitlán, Escuintla, Santa Rosa, El Progreso y Baja Verapaz. Solo a Cristian Haroldo Melgar se le atribuyen los delitos de asesinato, ejecución extrajudicial, robo agravado y asociación ilícita. La Asociación Guatemalteca de Aseguradoras ha dado a conocer cuánto ha pagado en este año 2014 por el concepto de robo de vehículos. El sector asegurador del país ha desembolsado en lo que va del año cerca de 80 millones de quetzales en robo de vehículos. Camionetas agrícolas y las motocicletas son las más buscadas. Hemos desembolsado a la fecha alrededor de 80 millones de quetzales. Debemos de reconocer que este año ha sido de menor incidencia respecto al año anterior, que habíamos pagado a esta fecha arriba de más de 100 millones de quetzales. Evidentemente pues hay muchos más controles, otro tipo de protecciones, y las personas pues también han tomado más precaución. Existen algunos sectores de la capital donde se registra el mayor número de robo de vehículos. La zona 12 y 11 son las de mayor registro. Sí hay algunas zonas que estadísticamente se han comprobado donde hay más incidencia, pero es muy variado en realidad. Hemos visto que en zonas como la zona 7, zona 11, hay un poco más de incidencia en este tipo de todo, pero podríamos decir que esto es muy variado. El 70% de las veces los robos se dan cuando los vehículos se encuentran estacionados. El 30% restantes es por mano armada. El presidente Otto Pérez Molina ha dado a conocer que la próxima semana se estará publicando en el diario oficial el acuerdo gubernativo que da vida al compromiso de parte del Estado en resarcir a las víctimas del embalse de Chixoy. Según el mandatario, lo que se busca es reconocer a las comunidades afectadas. Pérez Molina se comprometió a resarcir a las víctimas con 1.200 quetzales, de los cuales ya están puestos en el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del próximo año. En el año 2015 se tendría que pagar 117 millones que formarían parte de la primera cuota por 15 años. Sin embargo, el presidente indicó que esto no es presión por parte del gobierno de los Estados Unidos al momento de condicionar la ayuda a Guatemala a través de los préstamos. Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán próximamente con el vicepresidente norteamericano Joe Biden. El tema: los niños migrantes no acompañados. Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán con el vicepresidente estadounidense Joe Biden para discutir el tema de los niños migrantes no acompañados. Vamos a estar los tres presidentes, van a ir los equipos que corresponden. En este caso va a ir el ministro de Economía, va a ir el canciller, posiblemente el ministro de Gobernación. Estaría el comisionado para la competitividad y el ministro de Finanzas. Esos son las personas mínimas que van a ir. Los gastos van a ser pagados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de eso, estaban pensando si ellos pueden invitar a algunos representantes del Congreso y algunos representantes de las municipalidades, pero eso no está confirmado todavía. El mandatario guatemalteco da a conocer que se insistirá en apoyo para llevar desarrollo a la región del Triángulo Norte. Pero el plan lo que enfoca, y eso es lo que se ha estado trabajando, es un plan de desarrollo que vendría a impulsar el desarrollo en los tres países del norte de Centroamérica. Eso fue lo que nosotros propusimos, que fuera un plan parecido al Plan Colombia, y ahora es el plan para el desarrollo de los países del norte de Centroamérica. Y las reuniones que hay con senadores, las reuniones en el BID y las reuniones con el vicepresidente Biden es precisamente para discutir este plan y ver si se puede aprobar o qué contribuciones se pueden dar. Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, es el mandatario con mejor imagen personal dentro de la ciudadanía nacional. Es el resultado de una serie de estudios de opinión pública que publica Sid Gallup en Latinoamérica cada año en el mes de septiembre.
Si bien la calificación es menor para los presidentes de Centroamérica, estos también están bien posicionados entre la población de sus países y así lo reflejan los datos. Daniel Ortega es el más aceptado en la capital nicaragüense y en los grupos menores de 29 años de edad. Los costarricenses y los panameños perciben a sus mandatarios como personas confiables y esperan de ellos un buen gobierno. En Honduras, los habitantes de San Pedro Sula son quienes han reiterado criterios favorables sobre Juan Orlando Hernández, mientras que gobernantes con menor opinión positiva son Otto Pérez Molina de Guatemala y Salvador Sánchez Serén de El Salvador, y sus simpatías se concentran entre los seguidores de sus bancadas políticas. Mañana es el Día de Todos los Santos y los guatemaltecos ya han comenzado a llegar a los diferentes cementerios. Muchas familias guatemaltecas no esperaron el 1 de noviembre para visitar el cementerio general de la zona 3 con flores en mano. La mayoría de personas se adelantó para evitar de esa manera aglomeración en el Camposanto. Apenas tengo a mi hijo que me lo mataron los ladrones. Entonces hoy vengo aquí con mi esposa. De hoy porque como ya el día de mañana es más aglomeración la que hay, vamos. Entonces aquí venimos a visitar a nuestros personas fallecidas, parientes y amigos. Por ejemplo, por el otro día, mañana, perdón, ya cuesta un poco más, ya las flores están más caras, entonces aprovechamos ahorita. ¿Es tradición de todos los años venir? Sí, todos los años, viene toda mi familia. Por ejemplo, hoy solo venimos a adornar nosotros y ya mañana venimos con mi familia a estarnos un rato aquí. Mañana el cementerio general abrirá sus puertas a las 6 de la mañana. Calles y avenidas aledañas al Camposanto estarán cerradas, tómelo en cuenta. Momento de presentarle una nota de carácter empresarial. Una nueva marca se suma a la familia de Cofiño Stal. Se trata de Subaru, algo que viene a incursionar a nuestro país, traído desde Japón. Vean nada más de qué les estoy hablando. Que nosotros creemos en Subaru, es una marca premium japonesa de la más avanzada calidad. Creemos en toda la tecnología que traen esos vehículos, como por ejemplo solo hay 2 marcas en el mundo que ofrecen motores Boxer, que son los motores con una calidad y tecnología única, como también todo el sistema de 4x4 simétrico. O sea, realmente creemos que es una marca que ofrece una tecnología diferente, una tecnología a la vanguardia y que que da realmente una diferenciación ante otras marcas. Estamos brindando una nueva opción, una marca premium de mucha calidad. Es una marca reconocida, como ya sabemos mundialmente. En Guatemala lo que vamos a brindar pues es prácticamente vehículos full equipo. Tenemos una versión deportiva, tenemos un carro pequeño conocido como crossover o SUV pequeña, tenemos una camioneta mid-size que es la Forester. Esto viene a complementar muy bien el portafolio entero de lo que actualmente ofrece Cofiño Stal. Hasta aquí con las noticias. Por supuesto, lo dejo con el resumen de la semana y luego tendremos todo el análisis, el debate y la interacción totalmente en vivo a través de la señal de Canal Antigua a las 10 p.m. Hugo Novales y Luis Azardo en el debate esta noche. Vamos a utilizar el hashtag RegresoFRG. Acompáñenos, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el día viernes 31 de octubre, ya lo sabe usted, es la noche de las brujas, aunque en realidad en Guatemala, miren, una buena cantidad de la población lo celebra como la noche de las brujas y otra buena cantidad de la población se opone con mucha vehemencia a todo tipo de celebraciones porque lo consideran pagano, diabólico, qué sé yo, muchas cosas más. Eso es la polémica que se vive en este país. Ay, qué feo. Con esas imágenes tan feas, horroríficas, que aparecen en nuestra pantalla y que nuestros productores han colocado ahí. Son máscaras. Yo no sé si para entretenernos o para asustarnos. Arrancamos para compararnos. Arrancamos la Yo creo que es más lindo, o sea, cuando ya las cámaras se enfoquen acá. Cuando Pedro frunce el ceño se parecía a una que pasaron ahí. Pedro Trujillo, ¿qué piensa usted de las máscaras? ¿Celebra el Halloween? ¿Pide dulcitos? Yo celebro todo lo que hay que celebrar.
La vida está para celebrar todo lo que se puede. Entonces, o sea, no le hace el feo a una fiesta pagana. Celia Cruz, ni pagana ni no pagana. Uno la celebra y le ve en las fiestas la parte que quiera. Los niños agarran caramelos, cantan, hay solidaridad infantil. Por primera vez se ven los condominios llenos de niños que siempre están escondidos. Y entonces esa parte para mí es muy gratificante. Ahora, la otra de la máscara de las telarañas, por eso, el que le guste, el que no le guste. De todas maneras, es noche de bruja y que nadie se dé por ofendido. ¿O por ofendida? Es que aquí en la mesa nos colocaron... Yo sí, yo hasta tenía mi careta, pero me la iba a poner, pero me quedaba fea. Pero sí tengo una careta ahí de... Pablo Hurtado se disfraza usted esta noche. No me disfrazo, pero no estoy en contra de celebrar. Pero sí celebra. Sí celebra. Bueno, pues. ¿Y doña Claudia Méndez Arres? Yo no celebro. No celebra. Ni me disfrazo. Todas las fotos de carnavales, de Halloween, siempre mis hermanos y yo aparecemos como los niños con los brazos vestidos de civil. No sé, siempre nos colocaron en las fotos grupales, no lo celebramos y por convicción no lo celebramos. Muy bien. ¿Qué les parece entonces si arrancamos ya después de hacer toda esta... Celebremos. Sí, celebremos algo. A ver, ¿qué podemos celebrar esta noche? Pablo Hurtado. Creo que hay poco para celebrar, sobre todo del primer tema que teníamos para presentar de los temas de la semana. Qué pena asustar a nuestros televidentes esta noche. Esto sí da miedo. Esto da miedo. Es la segunda vez en menos de un mes que el Ministerio de Salud es noticia, aquí en las 8:45, pero no por el ébola, sino por todos los faltantes que han encontrado tras la salida de Jorge Villavicencio, indicios de malversación, de robo de medicamentos, de plazas fantasmas. Y para hablar de lo que han encontrado en esa cartera, vinieron a esta mesa el viceministro administrativo y también el director de hospitales, el señor William Sandoval y el señor Israel Lemus. De esto fue de lo que hablamos, entre otras cosas. Cuando se habla de plazas fantasma y de robo de hormiga y controles y auditorías, al final uno como ciudadano piensa, bueno, por estar controlando donde se fugan los recursos, ¿en qué momento se van a dedicar a lo que realmente les compete? Y es mejorar los servicios de acceso a la salud, estar pensando en ampliar la infraestructura de hospitales. En este gobierno específicamente no se construyeron grandes proyectos en salud. Hay una promesa incumplida de varias administraciones de gobierno de un hospital en Villanueva y no se ve. ¿En qué momento y cuál es el momento entonces para hablar de esos proyectos si estamos tapando agujeros todo el tiempo y cubriendo emergencias? Paola, yo creo que todo va paralelo, porque la atención al paciente se ha mejorado y vale la pena mencionar, ya que dice, como dice el viceministro, que se han incrementado toda la producción. Yo le puedo decir ahorita que tenemos arriba del 20% mayor producción que el año pasado al mismo mes. Las mediciones de septiembre. Producción es pacientes, más consultas, más egresos, más operaciones, más partos atendidos. La demanda ha aumentado porque la gente busca más los hospitales por la situación económica que está pasando. ¿Cuál es la última asignación que le hicieron? La última asignación que tenemos nosotros es en base a las asignaciones de cuotas presupuestarias que tenemos. Nosotros hasta este momento tenemos un saldo de financiero aproximadamente de 700 millones aproximadamente en saldo de funcionamiento y más o menos de 1.400 y algo en el saldo de la planilla. O sea, ¿le tienen atrasados? No es que tengamos atrasados, son los saldos que nos deben correspondientes a los desembolsos que nos tienen que hacer en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. ¿Y esa deuda de la que se habla, una deuda de arrastre de 800 millones de quetzales del Ministerio de Salud? No es una deuda de 800 millones. El Ministerio por lo regular siempre ha sido deficitario. Si ustedes hacen un análisis histórico desde el 2010, según los datos que recuerdo en este momento, en el 2010 la deuda del Ministerio de Salud fue de 363 millones. Posteriormente, hasta el 2013, cuando llegó a 262 y el año pasado más o menos llegó a 516 millones de quetzales. De eso y entre otras cosas hablaban. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre lo que está pasando en salud? Los que no participaron en la entrevista, Claudia. Yo creo que en salud están pasando dos cosas. Uno, lo mismo que está pasando en el resto de los organismos del Estado. Hay mucha demanda sindical, de pacientes, de médicos, de mejora de infraestructura, de salarios, y el dinero no llega. Eso no es específico de salud. Puede que salud tenga un porcentaje más de especificidad, pero eso está pasando en todo. Y otro, salud es un ministerio cuestionado de siempre, y sobre todo el tema de las compras de medicina. Eso no es nada nuevo. Ya llevamos años, yo no tantos, ustedes más, discutiendo. No por razones de edad, sino por
distancia geográfica. Correcto, Juan Luis lo interpreta muy bien. Pero ustedes llevan analizando todos los años las medicinas sobrevaloradas, los dineros que se pierden, la poca atención, el dispendio. Y aquí al final es, no tenemos dinero, tenemos más dinero, pero nadie le entra a ese fondo del tema. No se le entra al fondo del tema. Cada año es la misma situación de medicinas sobrevaloradas o de medicinas que caducan, pero eso es cada año. ¿Cuándo se le va a poner fin, por lo menos un tapón ahí, que no sé si serán de 100 o de 500 millones? Entonces son dos problemas distintos, uno común y otro específico, que convergen pues en esta situación. Pero tiene razón, Pedro, qué bonito sería que hubiera un estudio concreto sobre cuáles son los fondos que necesita el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta cuánto puede ahorrarse, por ejemplo, si se cancelaran esos pactos colectivos abusivos o si se cancelaran, por ejemplo, esas compras a proveedores que sobrevaloran desde medicinas hasta otro tipo de bienes. ¿Cuánto se requeriría para que tengamos un sistema de salud, digo, medianamente decente? Sí. Pero yo voy a agregar algo, y es que estas noticias salen a la superficie justamente también cuando sale a la superficie esa denuncia por malversación de 457 millones contra el exministro Jorge Villavicencio. En realidad, ver la necesidad por un lado y luego ver la duda de malos gastos por el otro es lo que justamente nos lleva a conclusiones como no, esto no tiene que financiarse, tenemos que recurrir a la idea débil, ¿verdad? Y no grata de no, ¿para qué financiar más? Si esto es lo que está sucediendo. Añado a lo que dice Pedro, conocer cuál es el presupuesto real, pero también conocer realmente cuánto afecta, cuál es el porcentaje que la corrupción roba de esos presupuestos. ¿No les llama la atención que todavía en esta administración se está señalando con nombre y apellido, cuando eso suele ocurrir cuando se cambia de gobierno y empiezan a decir que el ministro anterior hizo esto, esto y esto? El señor Luis Enrique Monterroso, que es el actual ministro, yo respeto lo que está haciendo, pero me da la impresión que él tiene el ok, la autorización de externar estos hallazgos con nombre y apellido. Y me llama la atención porque se está basando en las indagaciones de la Secretaría de la Transparencia de Verónica Taracena, que es un brazo derecho de la vicepresidenta Roxana Valdetti. No deja de inquietarme por qué hunden a Villavicencio. ¿Por qué no simplemente hablan de una crisis y que hay que sacarle el paso al Ministerio de Salud? Más interesante todavía es la manera como Villavicencio está respondiendo a esos señalamientos, porque el jueves mismo salió a señalar a Iván Mendoza, viceministro, y que es el brazo de la vicepresidenta Roxana Valdetti en salud, el que es responsable de muchas de las contrataciones. Eso fue lo que dijo. Pero mira, vimos este gobierno que sacaron intervención del puerto, fuera el interventor. Intervención de aduana, fuera de migración, fuera el interventor. Este es el segundo ministro de salud, o el tercero que se va. El primero fue el doctor Arredondo, que duró 3 meses, lo que tardó en olfatear como estaba que te... el de Fonapaz. ¿Cuándo se van? Se van cuando pierden la confianza para lo que han sido puestos, o no se prestan para lo que ha sido puesto. Vamos al siguiente tema. Les presento ahora que conversamos el día miércoles, Gustavo Berganza y yo, con dos representantes. A ver, un diputado al Congreso de la República, Leonel Lira, y Abelardo Medina, quien es un experto en tema tributario. Ambos hablaban sobre esa crisis financiera del Estado. Escuche usted. Los bonos, tal y como están presupuestados, como está supuesto el proyecto, es decir, ¿de veras son para pagar salarios? No, realmente lo que está haciendo el organismo ejecutivo es hacer un chantaje hacia el Congreso de la República y lanzar la caballería, diría yo, para que la protesta se dirija hacia el Congreso. Los 4.000 millones de bonos están presupuestados o están esquematizados de la siguiente manera: 3.400 para el pago de deuda, 100 para una ERC y 500 para el Ministerio de Gobernación. No hay nada de esos fondos dirigidos. No hay nada de esos fondos dirigidos a pago de salarios. Y aquí hay varias razones. Primero, la planilla completa no se paga solo con los bonos. Segundo, si por la aprobación de los bonos fuera el pago de la planilla, entonces ¿qué vamos a hacer el próximo mes? ¿Y qué vamos a hacer en diciembre cuando hay pago de aguinaldo y cancelación de prestaciones para los contratos 022 y 031 y los contratos que tienen prestaciones que se vencen en diciembre? Realmente lo que está haciendo acá es un chantaje para que tocándole al empleado público el bolsillo. ¿Podemos estar frente a una crisis real o usted la ve ficticia? Hay dos elementos. En primer lugar,
lo que debe haber hecho el gobierno actualmente es utilizar los recursos corrientes para el pago de deuda, porque uno de los propósitos fundamentales del gobierno es no perder la calificación que tiene en la deuda actualmente. Si ustedes se recuerdan, desde hace mucho tiempo el país ha estado subsistiendo con déficit primario. Eso significa que para poder pagar los intereses de la deuda y el capital de la deuda, debemos contratar nueva deuda. Y si no aprueba el Congreso esa deuda, quiere decir de que los intereses y el capital de la deuda anterior deben ser pagados con ingresos corrientes. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, eso es lo que nos dicen a nosotros las autoridades de finanzas públicas. Están pagando la deuda con ingresos corrientes en este momento y por eso esos ingresos están escaseando para irse a colocar en el INASIF, el organismo judicial y en todo tipo de instituciones del Estado. Pero están aprovechando también para como chantajear a las entidades para que aprueben los bonos. Eso lo dice el diputado. Eso es lo que dice el diputado. Claro. Y lo último que dice también es, se recurre a deuda para cancelar otra deuda. Claro, esto puede ser tan doméstico como sacar de una tarjeta de crédito el efectivo para pagar otra tarjeta de crédito. Y entonces hay una espiral de deuda. Tú sabes, la discusión que no existe y nos la podríamos proponer también como un objetivo antes final de año, es agarrar los presupuestos del Estado nosotros, un ciudadano común y corriente, o ciudadanos común y corriente, con una capacidad mínima de análisis, como somos nosotros. Comunes, sí, tan corrientes. Sentarnos y ver, porque este debate no se ha dado, y ver qué rubros son absolutamente innecesarios, sobre todo cuando tú tienes un problema, porque tú puedes gastar, como se gasta en los países de Occidente, cuando hay dinero se puede gastar. Cuando hay dinero se puede gastar. El problema es cuando tú no te digo rápido un rubro absolutamente innecesario. 25,000 quetzales al mes para el ministro de Salud Pública porque pagaba una especie de roaming de teléfono celular. Una especie de roaming para poderse comunicar desde cualquier país del mundo. Miren, uno llega a cualquier país del mundo y puede comprar con 100 incluso con $200 puede comprar otro aparato y llamar desde ahí y recibir las llamadas. Y con 20 euros si te dan 20 de llamadas, que es lo que hemos hecho mucho. Pero él es era un ministro comprometido por eso sería bueno que desde los medios informativos... 25,000 quetzales al mes en teléfono. Sí, pero hagamos este esfuerzo desde un medio informativo como es Canal Antigua, de presentarle al ciudadano un valor global, porque 25,000 quetzales te pueden decir, pero si son 2.500... por 12, eso no es chocolate el loro, eso no sirve. 350,000 quetzales. Yo sé, pero hagamos el esfuerzo de tirar y decir, bueno, miren, ahí tienen ustedes, a ver qué cantidad sabe, porque siempre hablamos y no sabemos la cantidad que sale. Dice, bueno, a ver qué cantidad se tira sobre la mesa que realmente se ahorra. Y este tema, en un país en crisis como este, financieramente hablando, no se aborda. Parece que la solución es más, en vez de decir menos, y en cualquier hogar, cuando no hay dinero, la solución no es más. Exactamente la solución es al contrario. ¿Qué cortamos? Y luego, si no queda de otra, evidentemente pides el crédito. Yo te digo, por ejemplo, que la UNE esta semana hizo públicos estos gastos como arreglos florales para la vicepresidenta. Yo no sé. Bueno, era un arreglo floral de 425 quetzales. Sí, pero habría que recordarle a la UNE las botellas de Zacapa de las AS. También, cómo ¿verdad? se las bebían, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora... Eso es lo malo de ser oposición cuando hiciste gobierno, claro, que siempre vas a tener ese lastre y lo que critiques te van a decir. No, pero que los señalamientos que hacen son válidos, ¿verdad? Sí. Tienen una fiscalización que a veces yo veo muy certera, muy atinada, pero eso es inevitable, que cada vez que critican le recuerdan que... Hay que reconocer que ha tenido una oposición muy sana, muy crítica, muy... ¿Cómo dijera? Pero yo pienso lo mismo que Pedro, que ven la paja en el ojo ajeno e ignoran la viga en el propio. Sí. Bueno, vamos ahora... Miren, aquí en la mesa qué lindas están estas calaveritas. Y se ven así, pero nosotros Está chiquita. Nosotros no las teníamos acá el jueves, lo que teníamos... Que hubieran hecho falta. Habrían hecho falta, porque lo que tuvimos fue una mesa que iba a ser concurrida, pero de último 2 diputados se bajaron, confirmaron, no vinieron, pero acá estuvo Esto parecía la Junta Directiva. Acá estuvo Roberto Alejos, el que iba a ser presidente del Congreso, pero que finalmente no lo fue, junto con Mario Taracena, ese diputado de la UNE, a quien se le endilga haber sido la persona que lideró finalmente esas negociaciones con el Partido Patriota, y esto fue lo que se dijeron en algún momento de la entrevista junto con Quique Godoy.
Vamos a hablar una cosa como es, de una traición sucia, de lo más bajo y denigrante que puede haber, como le estaba haciendo el líder al Pachota, que hace 3 semanas estaban en la misma cama. Nosotros hábilmente empezamos a jugar con eso para bajar un poquito la insolencia, la intolerancia y la prepotencia del Pachota. Verán cómo son de difíciles. Entonces permitió un diálogo y nos ayudó mucho tu situación. Pero créame, nosotros queríamos que Roberto llegara. Sí, yo se lo dije, era como la pantufla, el coco. Esta junta directiva, háblenos de la percepción que tiene esta junta directiva. Bueno, yo creo que es una junta directiva que la va a tener difícil. Yo hoy personalmente ofrecí todo mi apoyo al presidente electo. Yo creo que para el bien de ese país conviene que esa junta directiva haga el papel que tiene que hacer. Ojalá sea un papel totalmente diferente al que han venido haciendo. Ha sido 3 años de fracaso en el Congreso de la República, pero además es el sistema. Hace 6 meses, poco más, yo hablé de un sistema colapsado, de un sistema fallido. Todo el mundo se burló de mí cuando hablé de refundar el país y ahora todo el mundo habla de reformas constitucionales, de reestructurar el país. Y esa es la línea. Ojalá esta junta directiva, y ofrezco de veras todo lo que esté de mi parte para poderlo hacer, tenga realmente un papel responsable de tomar otro papel diferente al que se ha tenido durante estos 3 años en el Congreso de la República. Porque hoy por hoy la imagen del Congreso está más allá de lo que nunca había estado en realidad, y la clase política que está en el Congreso es la que tiene la responsabilidad de hacer una reforma urgente en materia de seguridad y el Congreso justicia. trabado, parado y chantajeado, extorsionado. ¿Quién tiene la culpa? Todos, no, hombre, toda la líder, clase, no. llevan 3 años en interpelaciones, es un problema eso. Ahora resultó defensor del líder, pero hace 2 días estabas de ese mismo lado, Mario. No, nosotros, yo viendo cómo nos quitábamos de esa traición, por favor. Ustedes pueden creer que yo puedo estar a favor del líder. ¿Qué expectativa semejante delincuente de esta junta directiva que viene? ¿Qué expectativa tenés de esto? Ojalá que sea como difícil, complicadísimo, en un año electoral. Vamos a tratar de ayudarlo a Luis Raúl. Eso te decir, yo creo que el pobre se puso ahí Luis, porque no sabe de qué se trata, pero porque es buenón, es buena gente. Entonces yo veo a Luis de buena gente. Ay, sí, y a ver qué hacemos con él y cómo lo manejamos entre todos los diputados y tratamos de que camine, porque va a ser complicado. Que lo tienen que empujar todos los diputados para que él camine. Y también por el otro lado, dijo, en los 30 años que tengo de experiencia legislativa, jamás había visto yo que se lograba llegar a la presidencia de la manera que Luis Rabé llegó. La verdad es que tener a Mario Taracena como invitado a una entrevista... Puede ser cualquier cosa esa entrevista menos aburrida. Sí. Pero me parece un poco mucha desfachatez cuando dice que fue una lección de humildad la que le querían dar al patriota, porque cómo son de arrogantes. Y que aprovecharon la traición que el líder le hizo unos a otros, y ellos justamente son ahora calificados de los grandes traidores de esa alianza. Miren, déjenme preguntar una cosa. ¿Creen ustedes que Roberto Alejos, aún con la derrota que sufrió y el papelón que vivió en estas últimas 2 semanas, creen ustedes que él terminó cumpliendo el cometido que se había propuesto, que era el de reactivar al Congreso y devolverle al Congreso una cierta, digamos, un cierto orden, una cierta legitimidad? ¿O ustedes creen que no lo ha logrado? No, yo creo que Roberto igual por oposición. Es decir, como no ha sido por acción, ha sido por omisión. Pero fíjate una cosa, el señor Mario Taracena, como habla mucho, evidentemente hierra mucho. Tenemos que manejar al presidente. Eso creo que es la palabra que ha empleado. Sí. ¿Vemos cómo lo tenemos? Empujar. No, antes de empujar. Manejar. O ayudar, algo así. No, eso ha sido después. A ver, deberíamos de correrlo. Pero bueno, la idea que persigue en su cabeza es cómo yo voy a manipular eso. Esa es la historia es cómo voy a manipular. Se le ha olvidado al señor Taracena y a Kiki Godoy y a ti, lo debí de preguntar y decir, pero mire, esto es una pelea entre UNE. Todo será UNE, líderes UNE y UNE es UNE. Esto eran todos. Pero lo comenté. Pero esto era un corral de víboras que de pronto, de tanto escupirse y picarse el uno al otro, han creado 3 partidos. Pero el líder era UNE. La UNE es UNE y todos era UNE. Es decir, ahora parece que, ¿cómo voy a apoyar a esto de líder? Y estuvo conviviendo, apoyando, viviendo y besuqueándose con ellos con Manuel Valdizón, hace 4 años. ¿De qué vienen aquí ahora a rasgarse hipócritamente las vestiduras? Algo que es curiosísimo, solo un detalle. Acá estaba Roberto Alejos y acá estaba Mario Taracena. ¿Se recuerdan ustedes que en el segundo año de gobierno de la UNE la situación fue al revés? Mario Taracena debía asumir como presidente del Congreso y finalmente se le atribuyó a Roberto bloquearle ese propósito. Bueno, pues amor con amor se paga. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso en este viernes de brujas y algún que otro brujo que también hay por ahí suelto.
Vamos con unos temas internacionales que hemos seleccionado porque pensamos que son de su interés. El primero se refiere a la votación en Naciones Unidas por 188 votos a favor de 193 miembros en relación con levantar el embargo que soporta Cuba por muchos años por Estados Unidos, el embargo de ciertas mercaderías, es decir, abrir el comercio y no ceñírselo a aquellos productos que los Estados Unidos consideran, o los países que no están alineados con Estados Unidos, considera que le pueden vender. Yo creo que esto es una medida absolutamente liberal, es decir, creo que es un error de Estados Unidos el embargo. El embargo, primero, tiene un sentido puntual y específico en un momento determinado, no te pueden embargar una vida, ¿no? Y segundo, yo creo que el embargo ha causado más reacción contraria a los Estados Unidos que beneficio. Lo que el pueblo cubano necesita es ver que en el mundo occidental se vive infinitamente mejor que en Cuba, a través de recibir o de poder recibir todo lo que existe en el mundo exterior, y no solamente una parte. Entonces, parte de la miseria cubana, yo creo que está en esta política intervencionista norteamericana tan dilatada que ha hecho mal que bien. No sé ustedes. No es la primera vez que se pronuncian en contra del embargo en mayoría, pero nunca cambia Estados Unidos y siempre es la misma historia. No es la primera vez que veo que Naciones Unidas vote así. Yo creo que es un error estratégico de Estados Unidos, no sé cómo lo ven ustedes. Yo no entiendo por qué razón a Estados Unidos le cuesta tanto separarse de ese error, que ellos mismos ya ven como un error y que ellos mismos consideran a Cuba mucho menos amenazante de lo que pudo ser en su momento. Incluso ahora que Vladimir Putin ha relanzado una especie de eje latinoamericano vía La Habana, Managua y Venezuela, ¿no? O es Buenos Aires, no recuerdo exactamente. O los dos. Digo, o los dos probablemente. Los dos también. Pero las relaciones son muy distintas y los riesgos son muy distintos. Me parece que Estados Unidos se enredó con su propio mecate y le cuesta mucho ahora abandonar ese encierro en el que él mismo se metió con el embargo a Cuba. Yo, por un lado, pienso lo mismo que dice Pedro respecto a que a los cubanos podría persuadirles más de las bondades del sistema occidental, de libre mercado, capitalista, si lo conocieran de una manera más expedita, porque terminan conociéndolo en realidad, no más que de una forma alambicada. Podría persuadirlos más que mantener el embargo. Pero por el otro lado, a mí me parece que sí es realmente dañino, poco solidario y en algunos casos incluso inhumano prohibirle a una nación recibir productos de un mundo que podría beneficiarle enormemente en términos de avances médicos, avances tecnológicos, que podrían incluso ayudar a mejorar la condición de vida de estas personas simplemente por un objetivo político. Además que es un objetivo que ya no tiene mucho sentido. Pero no es mucho Yo creo que recargarle el embargo como los problemas de Cuba cuando no, es solo una parte de los problemas de Cuba. Bueno, pero son buenos problemas los que le provoca el embargo. Es decir, cuando uno ve las sumas millonarias, que son billonarias prácticamente, Cuba sí sufre por este embargo. Lo interesante acá es que ya solo es Israel y Estados Unidos quienes se oponen a quienes defiendan ese embargo. Aunque han sido 5 votos en contra, ¿verdad? De 193, 188, dijiste tú. Son solo 2 votos en contra. 3 ¿Y los ausentes. otros 3? Palau, las Islas Marshall, que son, digamos, como protectorados estadounidenses. Exactamente, países, pero están ausentes. Son solo 2 Estaban países. en la tienda los representantes de Palau y de las Islas Marshall cuando se votó. Está como esa junta directiva del Congreso, que unos se salían y no se salían, algo por el estilo. Pero yo creo que si son solo 2 países y que cada vez que se suman más, porque esto no ha sido así siempre, es cuestión prácticamente de tiempo. Recuerdo que Obama ya tuvo declaraciones respecto del embargo de Cuba y Obama empieza a ser, digamos, un presidente que empieza a tomar distancia de esa decisión que Kennedy la tomó. Sí, pero que cómodamente toma distancia. Lo que pasa es que es distinto en la Guerra Fría, donde la Unión Soviética pagaba el costo de todo. Ahora, donde el costo de todo o lo pagan los ciudadanos o se diluye, y entonces es más, en mi percepción es más positivo que los cubanos tengan todos un iPhone, un iPod y vean cómo es el mundo occidental y desde dentro querrán cambiar ese mundo que no les sirve o no le da las expectativas. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y senadores en los Estados Unidos, así que vámonos con el segundo. El señor Carlos Slim, que ustedes saben, el magnate mexicano, ha tirado a la mesa una discusión que no es nada nueva.
se trata, por una parte, de incrementar la edad de jubilación más allá de los 65 que ahora se manejan en muchos países, y reducir las jornadas laborales. Podría ser algo así como que los mayores de 65 o de 70 trabajen medio tiempo y de esa manera pues contribuyan la mitad y no se dejen vacíos. Esto ha ocurrido en países donde el índice de natalidad ha bajado mucho y se ha necesitado mano de obra, pero también es por otra cosa, y es porque el sistema de previsión social colapsa. Claro. En la medida que la pirámide tradicional de edades va dejando de ser una pirámide y se va convirtiendo casi en una pirámide invertida o en un rectángulo. Dos preguntas tengo yo. La primera es si realmente es eficiente la propuesta que plantean las empresas del señor Slim. Es decir, si con invertir si con ampliar el tiempo de retiro se beneficia realmente al sistema y se evita ese colapso del que está hablando Pedro, si se retrasa. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánta capacidad de influencia tiene ese mundo de empleos, de plazas de empleo que ofrece el señor Slim para, por ejemplo, hacer que las cosas cambien en un México grandote o incluso en una región de América Latina, América Central, completa, Mesoamérica, en donde él tiene un fuerte peso económico, pero su peso económico es grande, más yo no creo que sea suficientemente grande como para meternos en esa ruta a todos. Ojalá lo fuera, porque creo que es positivo lo que está planteando. Yo creo que también hay muchas más preguntas que añadir a ese listado. Pero recordemos que no es Slim el primero que viene y hace esta propuesta. Hay otro gigante importante que ha propuesto exactamente lo mismo y es Google. ¿Cuál es el apellido? ¿Me recuerdan? No, este es de Apple. Pero Google propone exactamente lo mismo. Tenemos nosotros nuestra semana oficial de 40 horas y creo que la propuesta de ellos se bajaba a 33. La gran pregunta que estos conglomerados se hacen es, ¿y los salarios cómo? ¿Cómo se nivela ese nivel de salarios cuando proponemos 3 días, por ejemplo, de 11 horas trabajando y luego al final, jueves o viernes, el trabajador ya no se presenta a sus labores? Y también hay... A mí me gusta este tipo de iniciativas porque lo que hacen es pensar y encontrar las vías que son posibles. Yo, por ejemplo, me pregunto cómo Reino Unido y Alemania, que son los países con las economías más sólidas en Europa, trabajan mucho menos. Recuerden que ellos tienen una semana por debajo de las 38 horas, ¿no? 40. Ellos han tenido medidas que han sido aplicadas. Francia había colocado la semana de las 34, de las 35, sí, ¿no? pero Reino Unido y Alemania también. Y es, trabajamos menos y hay espacio para que trabajen otros, pero del salario nadie dice uno. Trabajan menos, por eso te digo, la pregunta es el salario. Mira, cuando trabajo 33 horas, ¿qué pasa con mi salario? No, pues se reduce en 33. A ver, la propuesta aquí concurren otras... Slim es de lunes a jueves, 8 horas y descansan viernes. Pero estamos hablando de personas de hasta 75 años. Y estamos hablando de tareas que no precisamente es que son vitales, que son las cruciales. De las personas. O sea, es para sostenerse. Yo no sé si ustedes se visualizan a los 75 años yendo de lunes a jueves en una jornada de 8 horas en Guatemala. Depende. Mira, creo que en mi casa van a agradecer que yo tenga algo que hacer. Vamos a ver, la jubila. Que para algunos puestos y para algunas personas puede ser la maravilla, pero para otros puede eso es un logro. Creo que la propuesta de Slim no se centra en los jubilados. No, eso es un logro. Los logros sindicales son para el que tiene el trabajo como un suplicio. Esos son los logros sindicales. Pero, por ejemplo... Para el que es un placer. Te voy a contar, jueces. La mayor parte del mundo, los jueces que más tiempo están tienen 70 años. Profesores de universidad, 3/4 de lo mismo. Escritores o personas, digamos, que están jefe de redacción o personas que hacen determinados cometidos. Pero si tú te vas a Estados Unidos, todos los parques y supermercados tienen jubilados. Sí. Es decir, aquí lo que pasa es que la jubilación se ha planteado desde la perspectiva de que el trabajo es un suplicio que te destruye y que tú no quieres hacer. Y entonces te tienes que jubilar. Pero yo estaría dispuesto a poner un número sobre la mesa de que entre el 40 y el 60% de la población mundial no se quiere jubilar. Pero Pedro le tiene tal aversión a los sindicatos que dice los logros sindicales. Sí, es que se hablan los logros del 1 de mayo. Es que lo que está diciendo, pero partimos de pero los logros sindicales tienen que ver con mejorar las condiciones de trabajo. Sí, pero esto de la jubilación es uno de ellos. ¿Cuál es? Los puestos que hablabas, imagínate un operario de maquila, imagínate a alguien que trabaja en oficios, por eso te he dicho, entre el 40 y el 60 no querría. Y otro minero, vete a un minero.
minero no puede estar con 70 años en una mina, yo estoy de acuerdo. Claro. Pero, por ejemplo, hay puestos de vigilante de seguridad. O sea, hay muchos puestos que sí lo puede... Bibliotecarios. Lo puede hacer la gente. Señores, a menos dinero y a... Mostrémosle a nuestros televidentes las imágenes de ese cohete que fue lanzado en Virginia, en Estados Unidos, muy cerca del estado de Washington. Era un cohete no tripulado. Estaba supuesto a... Sí, era un cohete para alimentar, ¿verdad, Era un Pedro? cohete que lleva 2 toneladas de material para satélites que ya están en órbita. Proveía esos satélites. Era un cohete logístico. Y estalló muy poco después. A los 6 segundos se nos fue. ¿Y qué puede haber ocurrido? Bueno. ¿Y cuánta plata puede haberse perdido? ¿Y cuánto escarnio le corresponde a Estados Unidos y a su programa espacial cuando Rusia un día después lanza un cohete en condiciones semejantes y tiene todo el éxito? Mira, esto es una subcontratación de la NASA que carece de vehículos propios para hacer lo que hacía antes. Yo estuve ahora 3 o 4 años en la NASA y la NASA está cerrada, todo está emplasticado. Suena a broma, pero está físicamente emplasticado. ¿Por falta de fondos o? No, porque lo cerraron un programa, está emplasticado, o sea, en plástico. Y lo terceriza todo. Y lo terceriza. Y esto era una de las empresas más solventes de Estados Unidos que provee estos servicios satelitales y la propia empresa no sabe por qué fue. Vimos que cuando en uno de los Challenger o Discovery, 84, no recuerdo cuál fue de 84. Ellos, ¿verdad? Que iban 5 o 6 astronautas y tal, se desintegró. La maestra que iba a dar clases, correcto, ¿no? y había más. Entonces, estas cosas, ¿por qué pasan? Pues la empresa no lo sabe, pero pasa. Muy bien, señores. Vamos a ir a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para discutir noticias de gran relevancia nacional en apenas 90 segundos y para presentarle ya nuestros candidatos a ganador y perdedor de la semana. Vamos rápidamente a presentar candidatos a ganador y perdedor de esta semana. Voy a ser referido esta semana. Empiezo con Pedro. ¿A quién tenés yo solo candidato? tengo un perdedor. Un candidato a perdedor es lo que tienes. Los ganadores los dejo a ustedes que son más hábiles que yo presentando a ganadores. Rogelio de León Dubón, alcalde de Santo Domingo, Zacatepec. Suchitepeques, que queda sin inmunidad por supuesta malversación de 1.4 millones. Qué bueno que todo funcionario público acusado de cualquier delito se le levante la inmunidad, el antejuicio o todos estos privilegios que tienen para que enfrenten la justicia en el sentido que corresponde. Es probable que él vaya preso antes que Medrano. Es probable. Bueno. Juan Luis, ¿quiénes son sus candidatos? Yo tengo por ganadores, porque propongo a dos, una mancuerna, al Partido Patriota y a Luis Rabé. Realmente Luis Rabé no es el tipo de diputado que hubiera esperado llegar a la presidencia. Él tiene mucha autoestima y tiene mucha confianza en sí mismo, y ya saben ustedes que desde el año pasado había habido una especie de opción para que él fuera presidente del Congreso, pero realmente es un loteriazo en plena crisis que él haya logrado llegar a presidente del Congreso, y el Partido Patriota logró impedir que el partido líder, que hasta hace poco era su más querido aliado para integrar las Cortes, pues se hiciera de mucho más poder del que ya tiene en el legislativo. Por perdedores voy a proponer tanto a Roberto Alejos, quien fue el candidato frustrado, que se pretendía que fuera el presidente del Congreso ya a estas alturas, y al propio partido líder, que pues se quedó sin el mico y sin la montera. No solo no logra
evitar que el Partido Patriota tome control, porque sí lo va a tener, de la Junta Directiva, y de la agenda, por supuesto, del Legislativo, sino que además no logra hacerse de la Comisión Legislativa de Finanzas. Eso es lo previsible. Claudia. Yo tengo exactamente el mismo candidato a perdedor por los mismos motivos, así que voy a presentar especialmente a mi candidato a ganador. Es la película La Jaula de Oro, dirigida por un director mexicano, pero actuada por 2 guatemaltecos, ahí los ven ustedes, que gana 2 premios Fénix, un festival que premia las mejores películas iberoamericanas en México. ¿Han visto esta película ustedes? No la he visto todavía. Yo no la he visto todavía. Me parece una excelente. ¿Tú ya la viste? Película, sí. Pedro también ya lo vio. Soporté hasta la mitad. Ya. Bueno. Los del premio aguantaron más. Y por eso bueno, ya se ve. Yo propongo de candidato ganador al Ministerio Público por esa condena de 87 mareros que fueron acusados de asesinato y también de extorsión. Fue un juicio complicadísimo. Eran 90 acusados, tuvieron que utilizar videoconferencias, fueron 3 lugares simultáneos para escuchar la condena, duró horas en poder resolverse por parte del tribunal. Hubo mucha seguridad para los fiscales. ¿Recuerdan ustedes que en el 2010 aparecieron 4 cabezas en diferentes puntos de la ciudad? Pues es una de las acusaciones que pesaban sobre ellos y consiguieron penas hasta de 100 y pico de años de prisión para algunos de ellos. Y de candidato a perdedor de la semana yo postulo a el agente de la PNC, José Gilberto Marroquín. Él fue enviado a prisión preventiva y ligado a proceso por participar en el operativo que detuvo al piloto de la exesposa del exinterventor de la portaria Quetzal. Largo, pero en concreto este policía está acusado de abuso de autoridad por haber detenido al piloto, al que le encontraron 20 colmillos de marihuana, de cocaína, mejor dicho. El caso no prosperó porque no se pudieron argumentar las pruebas. Hay un grupo de la policía señalado de abuso de autoridad y un probable implante de pruebas o de cocaína para perjudicar al piloto. Y no sé si hay alianzas o alguien... Yo voy a decir mis ganadores y mis perdedores porque no son los míos. Yo me quedo con el Ministerio Público porque, ¿De ganador? Porque vemos cómo se le caen casos por falta de pruebas, por falta de investigación, y esto es un caso exitosísimo de 87, me parece un caso bastante elaborado, trabajado, entonces creo que hay que reconocerle y de perdedor yo pongo a Roberto Alejos y a Líder, porque Juan Luis puso a los dos, Roberto Alejos que se queda sin el caramelo y Líder que ausente de esto pues se queda también sin el poder que iba a ocupar. Yo también apoyo ese voto de perdedor. Yo también voto por el líder perdedor, así que es claro quiénes son los perdedores. Tenemos 2 ganadores y un perdedor. Voy a votar por el ganador de Paola porque sí es un éxito del Ministerio Público lograr este juicio y sobre todo me llamaron la atención las declaraciones del fiscal. Él dice, a partir de esta sentencia se puede hablar como una verdad oficial que la Mara Salvatrucha es una estructura organizada que sigue una jerarquía porque todo ha sido probado en juicio. Entonces, nunca más se volverán a ver como pandilleros que actúan de manera individual, sino ya existe una investigación probada que muestra cómo trabajan. Muy bien, señores, gracias por acompañarnos. ¿Y tu ganador? Ganó el MMP por 3-1. No tengas prisa por ir los caramelos, solo tienes que decir quién es el ganador. Yo sí se tiene que ir a poner el disfraz, Yo sí tengo prisa por ir a recoger mis dulcitos. ¿Te vas a la escoba? Gracias por acompañarnos. No, la escoba se la dejo a Pedro, que trae un especial el día de hoy. Gracias por acompañarnos, que descanse usted, que tenga un feliz fin de semana, que coma mucho fiambre, que lo disfrute y que, por supuesto, adorne a sus muertos. Una recomendación. Uno de los hechos más hermosos que se vive en Guatemala se produce mañana, 1 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en los cementerios de poblaciones indígenas. Hay muchos muy cerca de la ciudad. Se llena de velas, de color, llena de flores, se llena de verdad de comida y de olores, de aromas, de gente cantando. De licor y de canto. Es muy alegre. Debería usted darse una vuelta. En un pueblo. San Antonio Aguascalientes, en Zacatepeques. Y en Santiago Zacatepeques también. Que descanse, que tenga un feliz fin de semana. Estamos de vuelta este día, viernes, Noche de Brujas, a las 8:45. Ya recogió usted sus dulcitos. Está listo para... Pedro y Claudia no dejan en paz la calavera. No dejan en paz la calavera. No dejan en paz la calavera que está en el centro de nuestros... Yo la destruí, hay que decir que la destruí. Señores,
¿Habrá alguien que todavía salga a pedir ayote en dulce en este país? ¿Ayote en dulce pidieron alguna vez? Por supuesto, en los pueblos. Yo vengo de un pueblo. Lo que se pedía era ayote en dulce, dulces en términos generales. Yo pedí dulces y la última vez que lo hice fue me agarraron a huevazos. Ya los pide envueltos y con cintitas y con Ziploc. Bueno, señores, a mí me agarraron a huevazos, de veras, ustedes no me creen, pero me agarraron desde una ventana, empezaron a tirarme huevos la última vez que pedí dulces. Por eso ya no sé, pero yo era una niña de 9 años adolorida de tanto huevazo. Y no entendías. Pero no era carnaval esa. Vamos a presentarle un par de noticias de gran relevancia que han ocurrido a lo largo de esta semana. Yo las voy a enunciar y mis compañeros van a discutirlas en apenas 90 segundos. Esto es, tienen 30 segundos cada uno para repartirse ahí en la discusión. Arrancamos con el primer hecho que se refiere a esa decisión del Ejecutivo, según el presidente de la República, alcanzada después de negociar con las comunidades de San Juan Zacatepeques, de suspender el estado de prevención que se mantiene en ese municipio. Se ha suspendido el estado de prevención, el estado de excepción que se vive en San Juan Zacatepeques después de aquella espantosa matanza. Ya sabe usted, murieron 2 personas opuestas a la instalación de una planta cementera y murieron 8 personas que estaban a favor de la instalación de esa planta cementera, la mayor parte de esas 8 pertenecientes a una sola familia. Se ha levantado ya ese estado de prevención, pero debo decirles también que algunas personas, sobre todo mujeres, que se oponen a la instalación de la cementera, es decir, que forman parte de las 12 comunidades en resistencia contra la planta cementera, se han quejado de abusos de todo tipo, incluidos abusos sexuales de parte de la tropa del ejército que se encuentra instalada en San Juan Zacatepeques como parte del estado de excepción. Yo entiendo que la Convergencia de Derechos Humanos y la Oficina del Procurador de Derechos Humanos recopilaron decenas de denuncias desde que se instaló el destacamento militar. Hay denuncias, según me explicaban a mí esta semana, de acoso y de abuso sexual. No tengo los números exactos, pero no sé si al final salió más caro el remedio que el problema. Es cierto, hubo 8 muertos, pero si estamos hablando de más de 100 denuncias de violaciones a derechos humanos a partir de la presencia de los soldados que llegaron a poner orden, yo creo que deberíamos de poder replantearnos si los estados de sitio como ese son efectivos. Yo creo que Paula, que has caído en el juego de lo que quieren hacer. Tú puedes poner 100.000 denuncias, el problema es demostrar una. Tú puedes poner 100.000 denuncias. Todas esas personas que han puesto la denuncia y muchas que han pedido la supresión del estado de excepción, que me parece de acuerdo porque ya ha pasado un tiempo, no las he oído yo condenar duramente los crímenes. Entonces se puede caer en el juego de no, es que han violado, es que nos violan nuestros derechos, y es tan sencillo como ir y poner una denuncia. Ok, no, yo lo que estoy diciendo es que si la denuncia no se demuestra, no deja de ser nada más que una acusación, y no hay que darle valor a las denuncias ni en número hasta que no exista. Ahora, si existe una sola, yo apoyo absolutamente todo eso. Yo lo que creo es que todos los estados de excepción deben evaluarse, porque desde Álvaro Colón venimos estado de excepción tras estado de excepción y nunca ha existido un corte de caja que evalúe todo esto que se ha denunciado, cuáles se han concretado, porque si no se prueban no es necesariamente porque no existan, digamos, que aquí o sea, la impunidad también opera. Señores, vamos rápidamente. Yo tendría cosas que decir, pero pues me corresponde respetar las reglas, así que no voy a decirlas. Claudia Escobar ha acudido, la magistrada Claudia Escobar, ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso. El caso en el que ella renuncia a la magistratura y denuncia el sistema por medio del cual se ha integrado las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en Guatemala. Al mismo tiempo, el diputado Cudy Rivera ha solicitado un antejuicio contra Claudia Escobar. Por el otro lado, la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala ha denunciado a ambos ante el Tribunal de Honor, entiendo yo, del Colegio de Abogados, tanto a Cudy Rivera como a la magistrada Escobar, por faltas a la ética en el ejercicio de la abogacía. Ahí está el tema para discutir. Yo solo quiero discutir uno de los tres porque son 3 temas, ¿verdad? Y yo, con todo el cariño y el respeto que le tengo a Claudia Escobar, y ella lo sabe, y yo desde aquí se lo manifiesto públicamente, creo que está perdiendo el control de sus propias acciones. Si tú quieres luchar por la justicia del país, lo primero que tienes que hacer es respetar
las normas por las que tú estás queriendo luchar. Acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 semanas después de haber acudido a las Cortes nacionales sin que las Cortes nacionales se hayan pronunciado, lo que estás diciendo es, todo esto no sirve, me voy a otro lado. Bueno, entonces no podemos hablar de institucionalidad. Yo creo que las cosas llevan un tiempo, unos procesos, y se pasa a las instituciones que sirven cuando dejan de servir las otras instituciones. Pero hacerlo antes o de manera simultánea es hacer un juego que yo creo que pone en duda la institucionalidad de la justicia. Yo me voy a aventurar a suponer que esta audiencia no fue pedida inmediatamente y es parte de una serie de audiencias que se presentaron ante la Comisión Interamericana que tienen que ver con la independencia judicial, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con militarización en Guatemala, y cada audiencia tuvo a sus exponentes y por eso es que ella llega a exponer el caso que ya es público acá en Guatemala. Es a nivel de exposición también, ¿verdad? No es una denuncia legal. Argumentación. Ajá, es una argumentación, una exposición de motivos. La independencia judicial. A mí que me llama la atención la reacción de Woody Rivera de plantear también una solicitud de antejuicio. ¿Te parece interesante? No interesante, interesante no es la palabra, no. Él está cuestionando la legalidad de la grabación, entre otros detalles también si está completa, porque él dice hay momentos que ella no dijo. Yo creo que están los dos recurriendo a los órganos donde se deben de recurrir, pero él sí me parece que tiene medidas desesperadas. Muy bien. Vamos rápidamente a presentar candidatos a ganador y perdedor de esta semana. Voy a ser referido esta semana. Empiezo con Pedro. ¿A quién tenés Bueno, yo solo candidato? tengo un perdedor. Un candidato a perdedor es lo que tienes.